noches, bienvenidos. Este es su programa, el análisis de la noticia. Todo el equipo está listo para llevarle a usted esos 3 temas relevantes. Y por supuesto le quiero dar la bienvenida también a Julio Talamonti. ¿Cómo estás? Sandy, muy bien, buenas noches, muy contento de compartir otro programa de La Medida y acá, listo para, junto contigo y el equipo que hace posible este programa, llevar estos 3 análisis que tú mencionabas. El primero, bueno, seguimos hablando de los retos del próximo gobierno. La migración es un reto de retos también. Definitivamente. Entonces vamos a iniciar con este análisis porque hay que tomar en cuenta que, pues, obviamente este es uno de los retos, el tema de la migración. Y también hablando entonces de que el gobierno entrante, el presidente electo Alejandro Yamatei, tendrá como un reto principal la revisión, el cambio, la ampliación o también la continuidad del tratado migratorio con Estados Unidos, Julio. Sí, Sandy, es correcto. Pero también hay que tomar en cuenta que la crisis migratoria en el Triángulo Norte Centroamericano es innegable, por lo que el tema de la migración adquiere una relevancia muy especial en estos tiempos. La crisis no ha terminado, eso hay que tenerlo muy claro. No hemos visto más caravanas masivas de migrantes, pero los tratantes han visto también esto como un negocio y un negocio que crece y que florece. Ahora el negocio de la trata de personas ha florecido ya que los migrantes prefieren pagar a los coyotes expertos con tal de asegurar el cruce de la frontera estadounidense, un cruce que al final tampoco les garantiza. No se los garantiza, es bastante incierto, pero como para el crimen organizado, y recordemos que el tema de la trata de personas es un gran negocio, de hecho lo hemos dicho en varias ocasiones, narcotráfico, trata de personas, es decir, esto de ser coyote y el tráfico ilegal de armas son los 3 grandes negocios ilícitos que producen más dinero en el mundo. Y aquí cobra un cariz de mucha importancia, culturalmente lo hemos dicho en varias ocasiones, es hasta aspiracional, porque es una cuestión de tradición familiar el llegar a Estados Unidos. Lo único que no se cuenta con la realidad, porque los coyotes no te lo van a plantear así definitivamente, y con la realidad estadounidense en la cual la frontera está cerrada, desde los países centroamericanos, México más duro, y no digamos esa frontera mexicano-estadounidense donde se está volviendo casi infranqueable. ¿Y por qué es que se vuelve un reto el tema de la migración, Sandy? Porque las personas que quieran llegar al sueño americano, las caravanas o la forma, digamos, personal de tratar de llegar a Estados Unidos no ha frenado, no se termina y al contrario, continuará y probablemente hasta aumente. Efectivamente, y es que hemos visto también cómo también los coyotes se las han ingeniado para crear distintas ofertas, poder atraer más la atención de las personas y obviamente ganar más dinero. Esto ya se convirtió en un verdadero negocio, Julio. Y aparte de eso es que no les importa el peligro, porque sabemos también que durante el recorrido que se realiza de forma irregular, también se enfrentan a diferentes situaciones, desde el crimen organizado que está en el lado de México, Estados Unidos, en esa zona fronteriza, como también los vejámenes, las violaciones hacia mujeres. Muy bien dicho. ¿Qué pensar? El trayecto per se es muy peligroso, es largo. La forma en que se realizan estos trayectos, ¿cuántas veces hemos visto que migrantes han muerto en el desierto, han muerto por el crimen organizado que está desde la frontera mexicana, donde están las maras y pandillas y otras situaciones, hasta como el tren que se denomina La Bestia, no digamos algunas otras cuestiones en las cuales has visto tú, meten a los migrantes en camiones prácticamente asfixiándose y las formas distintas en que se exponen al peligro, pero claro, esto se ve ahorita maximizado porque hay, como tú bien lo dijiste, muchas mujeres migrando que se exponen a cualquier cosa, Sandy, muchos niños que no sean unidades, algunos serán unidades familiares y otros están siendo utilizados, o sea, tratados por los tratantes para tratar a otras personas, ¿verdad? Alquilados para disque pasar la frontera, cuando esto es una mentira. Entonces los riesgos ahora se han multiplicado por mucho. Por supuesto, y entonces este acuerdo tiene que, si bien beneficiar o auxiliar a todos los migrantes, yo pienso que se le tiene que dar una especial atención a estos casos, los menores. Menores que no piden hacer este recorrido. Son obligados, literalmente. No sueñan con el famoso sueño americano. Es decir, los están utilizando, los están arriesgando en varios casos o se están arriesgando de una forma pues grande. Imagínate, si para un adulto es difícil
difícil este camino, no digamos un niño, en realidad necesitan ayuda. Necesitan ayuda, necesitan protección y necesitamos evitar eso, porque no solo es una forma de delito, la trata, donde pueden ser explotados sexualmente de muchas maneras, sino que al final de cuentas se ponen en riesgo las vidas de ellos. Pero fíjate, Sandy, una cuestión, la gente se preguntará, ¿pero en qué tanto puede afectar o no a Guatemala, a los países del Triángulo Norte, el que se frene este fenómeno de la migración? Yo quiero que lo podamos ver en pantalla con datos y algunas cifras que nos van a sorprender seguramente a todos. Así que con la ayuda de producción de A la Medida, usted va a ver lo siguiente. Las remesas, imagínese usted, enviadas a Guatemala por los migrantes, pronto tendrá estos datos en pantalla, constituyen, por favor, ojo con esta situación, gracias, el 13.8% del Producto Interno Bruto, del PIB del año 2019. Desglosado de otra forma, quiere que se lo digamos de otra manera. Significa que en promedio los guatemaltecos migrantes enviaron al menos $1 millón por cada hora transcurrida del año 2019 hacia Guatemala. Si la migración se frena de tajo y además se suman las masivas deportaciones, la economía guatemalteca entraría en un colapso terrible. La única forma de frenar efectivamente la migración, lo hemos hablado acá en A la Medida junto con Sandy Monroy y usted lo ha analizado también, es creando, y voy a tomar una frase del presidente electo Alejandro Yamatei, muros de prosperidad. ¿Qué significa eso traducido a palabras sencillas? Bueno, que se creen aquí nuevos trabajos, nuevas opciones y nuevas formas en que podamos decirle al guatemalteco, aquí hay educación total, hay salud total, hay seguridad, hay certeza jurídica y tienes garantizado un trabajo y un salario digno y justo, no tienes por qué ir a otro país. Pero esas condiciones, si no se crean en Guatemala, El Salvador, Honduras y en todos los países latinoamericanos, prácticamente, Sandy, la migración seguirá siendo no solo un fenómeno, sino que un gran reto para el gobierno entrante. Definitivamente es un gran reto y sobre todo también el apoyar a las familias que reciben las remesas. Correcto. Ya apuntaba los datos, la cantidad de remesas que ingresan a nuestro país. Y en un alto porcentaje, según se han dado estadísticas, es para el consumo, es poco para el ahorro, es poco para la inversión y en realidad es de entender eso. El paso por los Estados Unidos cuando estás ilegalmente, no sabes cuánto tiempo puedes estar. Puede que estés 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. En realidad nadie lo sabe. Es Ellos incierto. viven con esa incertidumbre todos los días. Por lo tanto, entonces, el dinero que envíen también tratar de poder ahorrar un poco, de poder invertir en algo para que al momento entonces que quiera o no se dé una deportación, bueno, ellos tengan una base, pero a veces vienen a situaciones de pobreza, entonces tienen que volverse a ir. O se va otro familiar y esa cadenita de migración continúa. Hay lugares donde, pero son muy pocos lamentablemente en Guatemala, donde probablemente estas situaciones que tú mencionas que serían importantes, el invertir, el ahorrar, el tener algo, ¿verdad?, tangible, sí se está haciendo. El año pasado, a finales del mismo, cuando en el mes de noviembre tuve oportunidad de visitar por 2 días el departamento de Jutiapa, recorrer varios de sus municipios y sus aldeas, vi cómo se están construyendo unas casas maravillosas, magníficas propiedades, producto eso sí, de las remesas. Pero entonces, vaya, supongamos que deportan a esa persona que envió ese dinero, ya tiene un bien material, ya tiene la casa, que bien o mal va a ser de él, de uso para su familia o en una necesidad la puede vender. Pero caso contrario pasa en otras partes de nuestro país, donde como tú bien dices, ese dinero se utiliza solo para un flujo de efectivo que sirve para el día a día y entonces no se crea una base sólida. Cuando esta persona es deportada, encuentra que aquí en Guatemala sus familiares no invirtieron en nada y está en una situación dramática. Efectivamente. Y hay quienes dicen, no, es que tenemos necesidad y eso en realidad no lo vamos a negar. La necesidad mueve económicamente, mueve a las personas a poder migrar. Pero a veces hay algunos gastos innecesarios, Julio, que aunque sea mínimo, ese mínimo tú lo puedes ahorrar. Correcto. Se convierte al final entonces en algo que a futuro, a un plazo, vas a poder obtener un poco más. De un quetzal que vayamos ahorrando,
vamos a hacer algo, es un quetzal que vamos a tener para el futuro. Te digo algo, como consejo para todos, inclusive para nosotros mismos, a mí me ha funcionado muchísimo porque uno normalmente si no hace estas dos cosas que te voy a mencionar ahorita, el dinero que recibes puede ser poco, puede ser mucho, igual se te va como agua entre las manos. Hay que acostumbrarnos primero a hacer un presupuesto familiar. Y una cosa muy importante, dentro de ese presupuesto familiar, saber que no puedo gastar más de lo que recibo, pero poner un rubro específico mes a mes, aunque sea poquito, de ahorro, porque eso es lo que te va a dar un respaldo y una garantía después. Como sea, yo veo que el gobierno de Alejandro Yamatei tendrá que entablar conversaciones, negociaciones, inclusive con el gobierno estadounidense para ver beneficios y algunas otras situaciones que podamos obtener para nuestros ciudadanos en este tratado migratorio que está vigente actualmente. Y se debería incluso incluir otras entidades para que puedan apoyar en el sentido de, bueno, ¿quiénes van a encargarse de dar este apoyo a todos los migrantes? Por ejemplo, los que soliciten asilo, ¿quiénes van a ser los responsables directos? ¿Quiénes van a poder apoyar en el tema económico? También integrar el Ministerio de Economía, el sector empresarial, ¿por qué no? El sector empresarial, muy importante para que eso. se busque alguna forma de poder ayudar en este aspecto. Es decir, son varios los actores que son importantes y deben ser protagónicos también como parte de este acuerdo. Ahora, hay un tema, fíjate, Sandy, que lo hemos hablado también muchísimo y que viene a colación como anillo al dedo en esto que estamos hablando, que yo espero que cambie para este año 2020. Pareciera no tener ninguna relación, pero es una relación muy fuerte. La certeza jurídica. Hay empresas debidamente constituidas aquí en Guatemala, extranjeras que han abierto muchas plazas de trabajo, pero que decisiones que han venido de la Corte de Constitucionalidad han hecho que se retiren, que las cierren, y los guatemaltecos han perdido esas oportunidades laborales también. Entonces necesitamos trabajar en esto. Este es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo social, es un esfuerzo de unidades familiares, es un esfuerzo macro de Estado y también un gran esfuerzo de la diplomacia guatemalteca para obtener beneficios que nos lleven desde, como decíamos la otra vez cuando tú lo mencionabas, quizá el tan anhelado TPS. Somos de los pocos países que no lo tienen. Se ve difícil, utópico, pero se puede hacer porque Estados Unidos tiene la necesidad en este momento de negociar este tipo de acuerdos y se puede, si ya tenemos visas de trabajo agrícola AH2, yo creo que pueden existir otro tipo de visas porque los guatemaltecos no solo se han especializado en la agricultura, sino que hay otras especialidades donde el guatemalteco puede ser muy bueno. Recordemos una cosa, al final de cuentas, aunque hay mucha deportación, aunque hay mucha migración, hay mano de obra calificada que ha ayudado guatemalteca a que Estados Unidos también sea un gran país. Buena conclusión, Julio. De esta manera vamos a finalizar con este primer análisis, pero después de la pausa vamos a continuar con una situación legal, judicial específicamente. Adelántanos, por favor, Julio. Claro que sí. Algo dramático pasó en el mes de diciembre. Una señora con un negocio muy humilde de comida, junto a su hija, fueron muertas por no pagar la extorsión. El caso se hizo famoso, usted lo recordará. Hoy se dictó falta de mérito y tenemos que analizar seriamente qué significa esto, porque puede para muchos parecer algo malo, pero de pronto es que la justicia empieza a caminar como debe ser. Analicémoslo mejor. Pero debemos hacer una pausa, ya volvemos. No cambie porque nosotros somos a la medida. Es que hoy en el juzgado penal se resolvió una falta de mérito a favor de Iván David Lutín Gómez y se ordenó su libertad inmediata. La fiscalía no presentó pruebas en su contra sobre el asesinato de dos mujeres. Recordemos que una de las víctimas es una niña de 11 años. En el juzgado octavo de instancia penal se resolvió la libertad inmediata de Iván David Lutín Gómez. A criterio del juzgador, las evidencias del Ministerio Público no demuestran su participación de forma directa o indirecta en el asesinato de dos mujeres. Una de las víctimas, una niña de 11 años, acribilladas en diciembre del 2019 en la zona 21. Si hubiese sido una aprehensión en flagrancia o se le hubiera incautado un arma de fuego al mismo, pues sería una historia totalmente diferente, pero no se ha realizado la incautación de ningún arma. Al sindicado, como le indiqué anteriormente, el perfil del mismo, pues no deviene indicar a este jugador que pudiese ser una persona que se dedique al sicariato.
A criterio de la Fiscalía, la persona que disparó en contra de la humanidad de Zoila Sheikh, de 11 años, y Mayra Telles, de 32, cuando atendían una venta de refacciones en la colonia Loma Blanca, zona 21, es Iván Lutín. Esto quedó registrado, según el fiscal, en las cámaras de grabación de vigilancia. Y luego desenfundó un arma de fuego que tenía en su poder y disparó en contra de la integridad física y la vida de la niña Zoila Lucrecia Sheikh Pamal, a quien le causó la muerte. Posteriormente, usted accionó el arma de fuego en contra de la señora María Elizabeth Telles de Jong, a quien también le causó la muerte producto de dicho acto. Finalmente, usted se dio a la fuga con rumbo desconocido. El abogado defensor Denis Cuesi aseguró que las características físicas de la persona que aparece en los videos es totalmente diferente a su patrocinado. En donde esta persona tiene el labio superior salido y la persona que fotografían acá tiene el labio superior sumido. Es decir, no podemos nosotros pensar que es la misma persona si nosotros vemos el fotograma número 128 y poder decir que esta persona es la que refiere el álbum fotográfico. Al finalizar la audiencia, Iván Lutín fue abrazado por unos familiares al conocer que, a criterio del juez Eduardo José Santos, él no es responsable del doble asesinato ocurrido en diciembre del 2019. Estoy seguro de lo que hago y... Dios es tu respaldo, ¿no? Sí. Dios es tu respaldo. Lo que me entristece es de que la gente le gusta criticar a las personas solo por una sospecha que tienen hacia uno. La resolución del juzgador de una falta de mérito no cierra la investigación del Ministerio Público, únicamente le da la oportunidad de ampliar la investigación para determinar si Lutín Gómez tiene alguna participación o es otra persona la que acribilló a las dos féminas en diciembre del 2019. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Lo invito para que hagamos este análisis juntos, entendamos un poquito el contexto de lo que pasó. El artículo 272 de nuestro Código Penal establece lo que se conoce como falta de mérito, lo cual no significa un cierre total de la investigación de un caso, sino que redunda en la aplicación de una medida sustitutiva a la persona que está siendo imputada de la comisión de un delito. La Constitución Política de la República de Guatemala y también, Sandy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece un principio general que se llama presunción de inocencia y es un derecho fundamental. Así es. Por eso lo último que se debe perder en un proceso penal es la libertad y esta no puede privarse por presunciones que no puedan comprobarse de una manera clara, de una manera técnica, de una manera científica. Así es como debe funcionar el derecho penal. Sin embargo, en Guatemala esto no ha sido así. Entonces, aquí vamos a aclarar dos cosas. La muerte definitivamente de la señora madre en el mes de diciembre con su hija de 11 años es un acto absolutamente deleznable que debe ser castigado, que debe ser sancionado de una manera dura, la más dura que exista para ese delito que se llama femicidio. La pena más fuerte son 50 años, pero esa debe de imputársele y debe de aplicársele cuando se logre establecer realmente con total certeza quién fue el autor material. Hoy el señor juez en esta situación que se dio entre estas dos mujeres, ¿verdad?, en el mes de diciembre, vio que no habían características concretas ni prueba técnica y científica que pudiera determinar esta situación, pero mira, muy sabiamente no cerró el caso, aplica una medida sustitutiva, el arraigo, y el Ministerio Público ahora se encargará, me imagino junto con el INASIF, Sandy, de recabar mayores y mejores pruebas para determinar al final de cuentas si era Lutín o no, y si no era Lutín, pues tratar de individualizar al verdadero autor material. Por supuesto, creo que fue una resolución muy acertada. Sabia. También, Julio, porque mira, en ocasiones se indica, bueno, es que un caso se convirtió en un caso mediático. Este fue un caso que se le dio mucha cobertura porque obviamente indignó esta muerte como todas, pero sobre todo la situación al conocer la historia de la niña que estaba trabajando en sus vacaciones para comprar su estreno de Navidad. Sí. En realidad, esto, bueno, fue motivo también de que se hicieran diversas publicaciones, que se compartiera. Correcto. Se hizo mediático, pero no
esto no significó el hecho de que, bueno, condenar a un inocente no resuelve exactamente, esto. continuar un proceso si en realidad no existía mérito. Sí, entonces, al final vemos que hay casos que se pueden apegar a derecho y que obviamente donde se debe garantizar eso que tú mencionabas, la presunción de inocencia, es correcto, y que obviamente cada órgano haga lo que le corresponde. Cada órgano haga lo que le corresponde, y entonces aquí empezamos a ver una evolución del derecho penal guatemalteco en la vía correcta. ¿Por qué? A ver, es muy importante, recalco esto, de que se castigue y que no haya impunidad en esta muerte de estas dos mujeres, pero también es muy importante, ya cuando se ve la explicación del juez, muy clara y muy técnica, que los fotogramas, que el video no muestran la cara en su totalidad, no se ve claro, y cuando se trata de hacer una expansión de la misma se distorsiona tanto que no parecen, y al final de cuentas tiene mucha razón, los rasgos físicos de Lutín, que es la persona que hoy se presentó a esta audiencia de primera declaración. Además pudo comprobar este muchacho imputado el día de hoy que en ese momento no solo estaba trabajando, sino que tenía comunicaciones relacionadas a amistades y a trabajo del lugar y de lo que estaba haciendo. Entonces yo creo que tanto el juez, el Ministerio Público y la defensa técnica tomaron una actitud correcta. Lo que urge ahora es poder individualizar verdaderamente al culpable para llevarlo a la justicia, para llevarlo tras las rejas y para aplicarle un castigo como merece esta situación. Definitivamente, pero sobre todo comprender, Julio, que al momento de presentar un caso necesitas fundamentarlo muy bien. Totalmente. Es decir, necesitas varias pruebas, y sabemos que las pruebas al final reinas van a ser las pruebas científicas. Eso es. ¿Sabes qué pasa? Aquí en Guatemala nuestro sistema penal todavía con tintes de aquel sistema inquisitivo donde el juez solo conocía papeles, entonces se ha hecho una regla general que hoy veo que se rompió de una manera sabia, creo yo, el hecho de que ante la duda de que puede ser o no puede ser, mejor aplico una medida de coerción como es la prisión preventiva. Pero eso nos ha llevado a problemas que son bien graves. Número uno, a veces a tener en la cárcel a gente que no ha cometido realmente un hecho delictivo. Y que deben esperar mucho tiempo para que finalmente les digan que no son culpables. Muy bien dicho. Además, el hacinamiento en las cárceles. Aquí y todo lo que viven en ese proceso. Se vuelve realmente una tortura. Entonces, es importante condenar al culpable, pero jamás, porque jamás tampoco se puede hacer que puedas dar una pena y un castigo anticipado a alguien que no haya sido el autor material de un hecho. Entonces, vimos cómo el sistema de justicia en su conjunto hoy actuó de una manera seria y responsable. Yo estoy seguro, los investigadores del Ministerio Público, junto con los de PNC, encontrarán algunos otros indicios. Habrá que tomar hasta pruebas testimoniales, aunque no es la prueba que a mí me gusta, porque se prestan muchas cuestiones para poder individualizar muchas cosas. La gente inicialmente decía, sí, es que por una prenda como el suéter, pero recuérdate que un suéter de una marca y de un color en un país pueden haber 1000 iguales, porque las marcas los maquilan de esa forma. Esa no es prueba reina, esa no es prueba científica. En todo caso, si yo tengo una prenda de vestir, le hago un examen de ADN. Tiene que haber una huella digital, tiene que haber un vello facial, tiene que haber algo, ¿verdad?, que me pueda dar un indicio de quién es la persona a la que pertenece. Pero tenemos más datos, porque hoy se dio un caso muy interesante en la aplicación de la falta de mérito, porque el juez estableció en este caso que no hay evidencia contundente para ordenar una prisión preventiva. El caso parece una evolución positiva del derecho penal guatemalteco porque no se ha abusado de manera sistemática de la aplicación de la prisión preventiva. La prueba en Guatemala debe evolucionar, lo que mencionaba, de lo testimonial a lo científico, pericial y forense, que no deje lugar a dudas sobre el autor material de un delito. Y el video de la muerte de una niña y una mujer en la zona 21 es indignante sobre todo, pero debe procurarse también la justicia. No se puede permitir que vaya a la cárcel una persona inocente. Se debe buscar al verdadero culpable, Julio. Yo creo que hoy pues se sentó un precedente. Y sobre todo este caso nos deja muchas enseñanzas, porque hay que ver eso. Incluso a nivel social, te diría yo. Correcto, Sandy. Nos enseña primero que todo debe de comprobarse, que no debe de prejuzgarse y que los jueces tienen que mantener esa imparcialidad. Y por supuesto, cuando lleguemos a ese nivel de certeza jurídica, judicial, de tener pruebas que son contundentes, irrefutables, vamos a empezar a combatir un gran flagelo que se llama impunidad, ¿verdad? Entonces, creo que vamos viendo bastante
bastante bien esa evolución que tú mencionaste del derecho penal guatemalteco. Un último mensaje, si me permites. Por supuesto. Eso sí, que estas dos muertes de esas dos mujeres no queden impunes, sino que se castiguen severamente. Así tiene que ser. Bueno, vamos a concluir con el análisis, pero ahora vamos a conocer noticias de carácter económico y por eso le dejamos nuestra cápsula de hoy. Autoridades monetarias del país se encuentran revisando la actividad económica registrada en el 2019. Se conoce preliminarmente que la economía creció dentro de las previsiones del 3.5% del Producto Interno Bruto. Pese a no ser superada la previsión, autoridades señalan que el comportamiento económico ha sido positivo. Además, el Banco Mundial presentó su informe Perspectivas 2020. En él proyecta que Centroamérica crecerá un 3% gracias al buen desempeño en Costa Rica y Panamá. Guatemala se mantendría en la media, con una previsión del 3% para el 2020. El rendimiento de Centroamérica sería mejor que el de Latinoamérica, que se espera alcance un 1.8%. El rendimiento de Centroamérica sería mejor que el de Latinoamérica, que se espera alcance un 1.8%. Recuerde que en enero de cada año se debe pagar el boleto de ornato en las municipalidades. El monto a pagar depende de su salario mensual. Algunos patronos hacen el descuento en la planilla de trabajadores. En otras ocasiones el trabajador debe hacer el pago. Infórmese para no recibir la multa, que es del 100%. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el 9 de enero es de 7 quetzales con 71 centavos por cada dólar. Muchas veces en el programa me gusta hacer propuestas y la propuesta que hago es que conozcamos el siguiente tema, pero que lo analicemos después de la pausa. ¿Debe haber cambios en la SAT? Bueno, después de la pausa vamos a analizar este tema. ¿Usted qué piensa? Recuerde que puede contactarnos en nuestras redes sociales. Excelente, Sandy. Por favor, no cambie. Regresamos en unos instantes. Nosotros somos A la Medida. Por 1.400 millones de quetzales, la Superintendencia de Administración Tributaria no llegó a la meta de recaudación fiscal. El ministro de Finanzas Públicas confirmó que no se logró la meta de recaudación del ejercicio fiscal 2019. Sin embargo, explica que también se registró un incremento económico significativo para la gestión. Es una brecha de 1.400 millones de quetzales, pero también es un crecimiento interanual de 3.700 millones de quetzales. Entonces, como uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hubo un incremento de 3.700. Venimos de incrementar en el 2015 600 millones de quetzales. Entonces pasamos una dinámica muy fuerte de la SAT, pero que no es suficiente y que sí exige que tener un compromiso de darle un fortalecimiento y los recursos a la SAT para que pueda tener un desempeño óptimo, que pasa por tener un compromiso de los ciudadanos, de los guatemaltecos, de cumplir con nuestras obligaciones, y la SAT también de tener sistemas de verificación y control cruzado que ya se han dejado implementados. Actualmente tuvimos una verificación en donde se cruza la información de lo que declaran los contribuyentes, los clientes y los proveedores, y de esa cuenta ya estamos buscando y se dejan las bases para consolidar una cultura tributaria en donde la SAT tiene los mecanismos para verificar que se cumpla y poner a disposición los procesos para que así sea. Además, el titular de la cartera indicó que el fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria es necesario para lograr y alcanzar las metas propuestas. Durante la gestión esto se vio reflejado en la implementación del régimen de factura electrónica en línea, la emisión del RTU en línea, entre otros aspectos. Antes de que usted vea en pantalla los datos que le queremos presentar, yo quiero abrir este tema con algo que durante estos 5 meses de transición, el ministro entrante, en este caso designado por Alejandro Yamatei para Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, ha dicho en este tema que no considera como la mejor de las opciones el tener esos cambios constantes, continuos y permanentes en la SAT. Y vamos a explicar el por qué. La Superintendencia de Administración Tributaria, ¿sabe usted que es la entidad estatal encargada de la recaudación fiscal, es decir, de los impuestos? La ley de la SAT ordena a las máximas autoridades de la misma, la cual, por cierto, es el directorio de la SAT, que si no se llega a la recaudación prevista, existe una clara causa de remoción del superintendente.
técnicamente y legalmente sí podría proceder, Sandy, el cambio de superintendente de SAT. Sin embargo, también debe evaluarse por parte del directorio primero la conveniencia de esta medida, de qué tan bueno es cambiar frecuentemente a los superintendentes de SAT y si más bien podría llegar esta situación a debilitar las políticas institucionales y, contrario censo, afectar más en la recaudación. Pero más importante que todo esto es determinar por qué esa brecha, que tampoco es que sea pequeña, 1.400 millones es mucho dinero. Sí. ¿Por qué no se llegó a completar esa gran brecha fiscal? Y aquí la pregunta es bien dura, Sandy. ¿Qué se hace? ¿Ampliamos la base tributaria? ¿Ampliamos la carga fiscal? Qué difícil, Julio, la verdad. Difícil situación porque obviamente sabemos que si aumentas la carga tributaria, obviamente vas a tener a lo mejor mayor incumplimiento. Correcto. Mayor Muy evasión. bien dicho. Entonces, tienes que motivar al final a la gente para que pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, porque hay que decirlo, es una obligación. Es una obligación ciudadana, tú lo has dicho, y esa es la clave. Quiere decir que probablemente la base tributaria guatemalteca no es lo suficientemente grande. Y ahí hay que preguntarse por qué hay personas, porque hay empresas, industrias, lo que sea, individuales, que no están pagando los impuestos como corresponde. Y lo que hay que hacer, tal vez hasta para atraerlos a esa situación de pagar impuestos, es incentivarlos. Y ese incentivo puede llegar hasta en cosas que nos parecerían contrarias a lo que se... A veces bajar la carga tributaria o mantenerla hace que muchas personas se acerquen. A veces dar la confianza de que se están haciendo unas inversiones muy buenas, eficientes y efectivas, da la confianza también para pagar, y obviamente los controles pertinentes que se tienen que tener para las personas individuales y para las personas jurídicas como son las empresas, ¿verdad? Definitivamente. Y mira, hay cambios que se han hecho en SAT que han ido bien, en el sentido que se ha buscado modernizar, pero creo que al final debe ser pues una situación en la cual, por ejemplo, en el tema de los pequeños contribuyentes, las facturas electrónicas, está muy bien, facilita, pero seamos conscientes que, por ejemplo, hay muchos comerciantes que, a lo mejor no tienen acceso a internet, 2, no saben cómo manejarlo. Entonces se convierte en cierta incertidumbre que al final entonces no los motivas a seguir cumpliendo. Y te digo algo, Sandy, fíjate que hay otra causa, porque todos le echamos la culpa al Estado, ¿verdad? Pero hay cosas que, independientemente que sí le competen al Estado, hay cosas que también uno, como persona individual, no tiene una cultura de tributar. Es decir, hay muchos negocios, aunque tú no lo creas, que, fíjate, al final de cuentas no están pagando sus impuestos. Hay muchos negocios que lo que están haciendo es no darle la factura, y nosotros a veces nos resignamos a no pedirla. Cada vez que hagamos una compra, por favor, estimados televidentes, acostumbrémonos a pedir esas facturas, porque de esa manera entonces vamos a contribuir no solo a disminuir esa brecha, sino que los impuestos son los que finalmente permiten que el Estado se mantenga y que ojalá tengamos la inversión necesaria, ¿verdad, Sandy? Si se tuvieran que hacer cambios en la SAT, Julio, ¿cuáles serían? Digamos, al menos algunos básicos. Sí. Yo creo que la SAT debe también de modernizarse, hay que apoyarla. Ha estado haciendo un esfuerzo de modernización, eso es indudable, ¿no? Porque ahora tú ves más orden, hay cuestiones, hay trámites que ya se pueden hacer de manera electrónica, pero tú lo dijiste también, no todas las personas, sobre todo en la Guatemala rural, van a tener el acceso a esas plataformas electrónicas. Entonces necesitamos ampliar la SAT, acercar la SAT, ¿verdad? Hay lugares, por ejemplo, te voy a mencionar esta situación, Quetzaltenango, la segunda ciudad en importancia. ¿Cuántas sedes de SAT crees que hay en Quetzaltenango para toda esa población? Hay una. ¿No te parece que una ciudad ya tan grande como Xela necesitaría 3, 4, 5 agencias? Yo no sé, como pasa por ejemplo aquí en la ciudad capital. Bueno, y te estoy hablando de la segunda ciudad en importancia. Hay lugares, cabeceras departamentales, donde probablemente ni siquiera haya presencia, o municipios grandes donde no haya presencia de SAT. Hay otros datos. Por supuesto, hay otros datos para ir finalizando con este análisis, porque una de las mejores medidas para mejorar la recaudación, recordemos entonces, que es la ampliación de la base fiscal, es decir, incentivar también a más ciudadanos guatemaltecos a que paguen sus impuestos. Para ello se pueden tomar algunas medidas que hagan atractivo al guatemalteco pagar los impuestos. Por ejemplo, que la inversión sea la adecuada y que la tasa impositiva no sea tan alta.
Además, fórmula vital para lograr alcanzar las metas fiscales del Estado de Guatemala es perseguir a quienes defraudan al fisco y evaden impuestos. Esto es muy importante. Así como el fortalecimiento de la SAT es importante porque se encarga entonces de recaudar estos fondos que son la principal fuente de financiamiento del Estado. Es que eso debemos comprenderlo también. Excelentes recomendaciones y ahí entonces podemos empezar a encontrar quizá mejores fórmulas que el constante cambio de los superintendentes. Sin embargo, este es el análisis nuestro. Usted en casa tendrá otro y por supuesto ya el directorio de la SAT va a ser el propio, porque al final de cuentas debemos de recordar que la brecha fiscal quedó en 1.400 millones de quetzales. El número de sentencias en firme dictadas por juzgados Hoy tribunales. el Ministerio de Finanzas Públicas presentó un informe y usted se preguntará de qué es este informe. Bueno, es el informe de rendición de cuentas de la gestión del gobierno del presidente Jimmy Morales. ¿Quiere usted saber más detalles sobre esto? Ahora mismo los tiene aquí en A la Medida. Durante los 4 años de la administración del presidente Morales, la ejecución presupuestaria se mantuvo en un promedio del 93.3%, según el informe final del Ministerio de Finanzas Públicas. El ministro explica cuáles fueron los principales rubros del gasto público. Ahí vemos que se ha logrado incrementar la inversión pública del 2.1% del PIB al 2.6%. En términos muy concretos, eso significa que pasamos de carreteras que estaban en un 50% en mal estado a un 72% en un buen estado. También pasamos de la refacción escolar de dar 1 quetzal diario a los niños a 4 quetzales diarios, que son 350 millones de quetzales a 1.800 millones de quetzales, y también un abastecimiento de medicinas que permite tener cerca de un 85% de abastecimiento y que quede atrás todo lo que en su momento fue la crisis de desabastecimiento. Martínez también dio a conocer cuáles fueron las medidas que mejoraron los ingresos para el Estado en los últimos 4 años. Se logró las disminuciones en tasas de interés y que eso nos ha generado ahorros en promedio de 110 millones de quetzales por los próximos 10 años, que genera pues una mayor eficiencia en el uso de los recursos y mejores condiciones, también un proceso más competitivo en el ámbito local e internacional que permite que podamos ser más eficientes en el manejo. Debemos hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Gracias por estar acá con nosotros nuevamente en A la Medida. El ministro Carlos Velázquez Monge presentó los logros de su gestión frente a la cartera de desarrollo social. Por favor, vea estos resultados. Entre los logros que mencionó el ministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez Monge, están los comedores sociales. Con ello, dar un subsidio a la alimentación adecuada a esa clase trabajadora que a veces encuentra muchos problemas con el tema de la canasta básica. En los comedores sociales podemos resaltar de que el año 2019 se sirvieron más de 3 millones de raciones de alimentos y también podemos resaltar de que el programa Comedor Social en esta administración ha sido récord en aperturar comedores, un total de 31 comedores aperturados en todo el país en el año 2019. Nosotros en el año 2020 estamos dejando en este primer cuatrimestre 20 comedores aperturados y ya serán las nuevas autoridades las que decidirán si continúan con el programa o no. Con relación a proyectos de jóvenes. El tema de los jóvenes protagonistas, un programa rediseñado en esta administración, el cual ante una alianza estratégica con el INTECAP logramos graduar en el mes de diciembre a 4,000 jóvenes emprendedores con más de 57 cursos de formación técnica para que estas personas tengan una posibilidad de un mejor empleo, con ello tener acceso a un mejor salario y también con eso nosotros estamos contribuyendo a la prevención del delito y a reducir las migraciones. También se refirió a los bonos de educación, social y de salud. Hemos logrado ejecutar más de 600 millones de quetzales en estos últimos 2 años y hemos beneficiado a más de 500,000 familias guatemaltecas que hacen uso de este programa social. Con eso nosotros estamos dando por cerrada nuestra administración, estamos satisfechos, estamos orgullosos de haberle servido a la población y también podemos decirle a la población misión cumplida en el tema de los programas sociales. Velázquez señaló el apoyo del ministerio para familias con relación a infraestructura de sus viviendas. Nuestra misión es de dotarlos de techos, dotarlos
de insumos e instrumentos de labranza para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Hemos invertido más de 600 millones de quetzales entre el año 2018 y 2019 con la dotación de más de 133 plantas de tratamiento de aguas residuales que hemos colocado a nivel nacional. Esto le permitirá a todos los guatemaltecos tener acceso a mejor agua y al saneamiento de sus aguas y con ello poder nosotros combatir la desnutrición crónica desde su prevención. También hemos dotado a estas familias guatemaltecas con aperos de labranza, los hemos dotado con alimentos y hemos podido extender la mano a nuestros compatriotas en momentos difíciles, ya sea como el volcán de fuego, donde nosotros también en el Ministerio de Desarrollo Social llevamos a cabo la proveeduría de todos los materiales para que los atos, que son las viviendas en las cuales las personas fueron trasladadas en el caso del volcán de fuego, pudieran haber estado albergadas. El ministro Carlos Velázquez Monge ha estado como jefe de la cartera de Desarrollo Social desde el 23 de abril de 2018 y señaló que entrega el ministerio con mejoras. Estamos entregando a la nueva administración un nuevo Ministerio de Desarrollo Social en instalaciones completamente adecuadas para que el equipo de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social esté comprometido con el trabajo que realiza, y también estamos entregándole un ministerio más transparente, un ministerio más efectivo y sobre todo un ministerio que trabaja por el beneficio de los guatemaltecos y ha sido demostrado en estos últimos 2 años de mi administración. De acuerdo a las autoridades de la cartera de trabajo, se cuenta con un buen número de personas que están completando el proceso de solicitud para aplicar a visas laborales en Estados Unidos. Más de 36.000 guatemaltecos han llenado solicitud para aplicar a las visas de trabajo H2A. Autoridades de trabajo detallan que 100 empresas norteamericanas tienen interés de visitar Guatemala para concretar contrataciones. Sin embargo, serán sus sucesores los que establezcan nuevos acuerdos. En las visas H2A tenemos una base de datos de aproximadamente 36.000 guatemaltecos que se registraron acá. Adicionalmente, pues estamos trabajando también con las municipalidades. Este mes, a finales de enero, se va un grupo de 34 personas a Canadá a trabajar en el sector agrícola. Esperamos también no solo trabajar con Estados Unidos visas H2A, que son para el sector agrícola, sino también visas H2B, que incluye otros servicios como construcción y otros servicios de comercio y servicios. En ese sentido, pues entiendo que el nuevo gobierno pues, va a continuar con este programa y lo va a fortalecer. Así que creemos que van a dar resultados a mediano y largo plazo, y yo creo que este año se van a ver buenos resultados. Tenemos un primer grupo de 100 que lo va a hacer a través del ministerio, y además más empresas que están trabajando ya con reclutadoras privadas. Aguilera comenta que en 2019 se contabiliza la otorgación de 3.000 visas H2A a guatemaltecos. El año pasado se extendieron, en el caso de visas H2A, aproximadamente 3.000 visas H2A, así que esperamos superar ese número este año. Como les digo, el gran reto ahorita, el convenio ya está vigente, pero el reto es generar el interés de los empresarios americanos. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana, acá en A la Medida, lo esperamos a las 9 de la noche. Que descanse. Feliz noche. Chao.